Bendecidos. Tu hermano Willy Vanegas ministrándole a tu espíritu con un mensaje más de gracia y por gracia. En el estudio de hoy, el reino de Jesucristo. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En este versículo Pablo nos habla que el Padre nos sacó del poder que tenía el diablo sobre nosotros en este mundo y nos introdujo dentro del reino de su amado Hijo. ¿Y cuál es este reino? Bueno, la Biblia habla de reino de los cielos, reino de Dios. Si comparamos de estos reinos, en Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Lucas 6:20 dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Es una sola referencia, y en uno dice reino de los cielos y en otro reino de Dios. Es el mismo reino. Solo hay un solo reino, porque un reino dividido no puede permanecer. Cristo hablaba del reino de su Padre y que todas las cosas de su Padre se las había entregado a él. Y la Biblia dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y Pablo nos ve a nosotros bendecidos con toda bendición y sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Por supuesto que Pablo nos ve espiritualmente a todos los creyentes escondidos en Cristo ya en el cielo. Esto es creer 100% a la palabra de Dios. Si Dios te dice algo, solo créelo, aunque no lo veas. Efesios 2:6-7 dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo veía lo que no se ve? Porque a Cristo hay que creerle por fe y no por vista. Por ejemplo, Juan 5:24 dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero el incrédulo, por ejemplo, comenzaría a argumentar diciendo, sí, pero si no hago esto o lo otro, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántas veces Cristo dijo a las personas, vete en paz, tu fe te ha salvado? Tendrían que argumentar algo las personas, no, pero si no sigo, no te sigo, o si no me voy para el templo, o si esto. Lo que dice Cristo es lo que dice y punto, hay que creerlo. Sin fe es imposible agradar a Dios, como dije. Pero si te pones a decir, ay de mí si no hago esto, lo otro, la carga te la estás poniendo tú mismo y no Cristo. La salvación no es por obras, ni por ser muy bueno o hacer esto o lo otro, sino por gracia. Pero si ya dentro del reino el Señor te llama para alguna obra, tú lo vas a comprender y Él te lo hará sentir, este llamamiento. Ahora bien, estamos hablando de obras, no de pecado, porque el Señor dijo, vete y no peques más. No es que tú vayas a hacer lo que tú quieres por ahí, pero como quiera la salvación es por gracia. Si sigues en pecado o haces lo que te da la gana, haciendo lo malo, pues sencillamente tú no has creído, tú no eres un creyente. Una persona que no se ha arrepentido, pues todavía está en sus pecados. La salvación no es por obra, sino por gracia. ¿Qué pues? Pecaremos porque ya Cristo nos trasladó a su reino, donde ya no está en vigencia la ley de ninguna manera. Él aborrece el pecado y dice, sé santo porque yo soy santo. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero Él es el que pone arrepentimiento en nosotros por su Espíritu que nos dio, y el Espíritu nos guía y nos lleva y nos hace ver las cosas que son buenas, las cosas que son agradables a la vista de Dios y las que Dios aborrece. Y cuando tú amas a alguien, tú también aborreces lo que Él aborrece. Te gustan las cosas que a Él le gustan. Así somos nosotros con nuestro Dios. Pero nos salvó por gracia, porque no merecíamos esta salvación. Él tuvo misericordia de nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir estar dentro del reino? Jesús dijo en Marcos 4:11-12, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios,
mas los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Los creyentes son introducidos al reino y escondidos en Cristo, pero los incrédulos quedan en las tinieblas de afuera. Según de Corintios 4:5 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es que son incrédulos. Tú le puedes decir toda la verdad, ponérselos en términos sencillos, lo más sencillo, no va a creer porque es un incrédulo. Es como aquel que fue sepultado, que le pedía a Abraham que mandara a alguien a avisarle a sus hermanos que no vinieran a ese sitio. Pero Abraham le dice, pero mire, allá hay profetas y les están hablando la verdad. Si no le creen a ellos, tampoco van a creer si alguno se levantara entre los muertos y les dijera estas cosas. Bueno, en Apocalipsis dice que hay personas que van a estar viendo los desastres y que van a estar viendo las mortandades y todas las señales en el cielo y no van a creer. Al contrario, van a querer luchar en contra del Señor. Así es el incrédulo. Por eso es que el incrédulo es un incrédulo. No tengas tú, no, que pobrecito, que esto, que lo otro. Son incrédulos. Dice que en 2 de Corintios decíamos 4:5, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio, el cual es la imagen de Dios. Los mismos judíos no creyeron en Jesucristo. Jesucristo les hablaba y por un oído le entraba y por otro le salía. Por eso Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Y si pueden recibir estas palabras, pues recíbanlo. Alguien puede leer toda la Biblia y fascinarse con todas las maravillas que Dios hizo en el Antiguo Testamento, pero si alguien les dice que el maná no era pan del cielo, te caen como avispas encima, porque son religiosos y son fanáticos. Dice Juan 3:13, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cuando dice nadie, es nadie, incluyendo también a Elías. Lo que quiero hacerte ver, hermano, es que ahora que estás en Cristo, tienes que ver todas las cosas a la luz del Nuevo Testamento. Recuerda que estás en un nuevo pacto que ha sido trasladado a un reino donde bregan otras prioridades, otras cosas, otras leyes, porque es necesario que ya el que entre a este reino pues venga y hayan otras leyes para él. No las leyes antiguas que habían antes. Se ha cambiado el sacerdocio, pero también ha sido cambiado la ley por otras leyes, unas leyes que ya no te condenan. Naturalmente que todo lo que viene de Dios es amor, naturalmente que se parecen, porque lo de Dios es amor, pero no están redactadas de la misma forma que estuvieron redactadas antes, que si no lo hacías, te talan, como andan predicando por ahí. Aquí ahora pues dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú crees, no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. El mismo Señor lo dijo. ¿Tú crees o no crees? O le crees al Señor 100%, o si estás a medias, no te va a aprovechar la gracia, ni te va a aprovechar todo el amor del Señor. Los judíos solo creían en un reino terrenal, por eso rechazaron a Jesús, porque les decía que Él era el rey, pero que su reino no era de este mundo. Y a sus discípulos les decía, vosotros no sois de este mundo. Quiere decir que cuando te entregas a Cristo, ya no le pertenece al mundo, ni al diablo, ni a la ley, ni a nada. El diablo fue echado del cielo a la tierra, pero nosotros fuimos sacados de la tierra al cielo. Ya en espíritu estamos ya sentados juntamente con Cristo en el cielo, según lo veía Pablo espiritualmente. Así debemos verlo nosotros espiritualmente. El reino de los cielos se acercó y está entre nosotros. Así que si nosotros estamos dentro del reino de Cristo, estamos en el cielo. Ese mismo Señor decía que el Hijo del Hombre que está en el cielo, y Él estaba aquí en la tierra, estaba sufriendo todo lo que sufría, burlas y
y ultrajes de los hombres en la carne, pero en el espíritu él vivía en el cielo. En espíritu estaba con su Padre. Y así debemos vivir nosotros, creyendo estas cosas. El reino de los cielos se ha acercado, decía el Señor. Se acercó y está entre vosotros. Aquí no entró la ley que es para juzgar a los incrédulos, ni el diablo que engaña al mundo. Sin embargo, nuestro cuerpo aún incircunciso en carne ha quedado fuera hasta la resurrección. Pero en él estamos completos ya, dice Colosenses 2:11. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa es nuestra posición ahora delante de Dios, y debe ser delante de los hombres y de todo el mundo, que nosotros ya lo que somos es ciudadanos del cielo, no somos de este mundo. Somos ciudadanos del cielo, solamente que el cuerpo pues está esperando el llamamiento del Señor y luego pues a esperar la resurrección para entrar nuevamente otra vez en carne, pero ya una carne incorruptible, una carne que ya no va a sentir todo esto que siente ahora, todos estos deseos y estas maldades y estos pensamientos, sino una carne incorruptible, sana, con la mente sana, como la de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando nosotros resucitemos seremos tal y como Él es, seremos como el Señor es, seremos igual a Cristo. En esto quizás tenga razón aquel que decía que era Jesucristo hombre, pero nosotros sabemos quién sigue siendo nuestro Señor y nuestro Dios, Jesucristo, el que murió en la cruz y que resucitó al tercer día y que está a la diestra del Padre, intercediendo por nuestros pecados. Un día vamos a ser tal y como Él es, pero Él seguirá siendo nuestro Señor por los siglos de los siglos. Amén. Cristo cumplió con toda justicia ya por nosotros. Bendecidos.